10 de mayo de 1940. En un amanecer que parecía rutinario, Bélgica y Países Bajos despertaron al estruendo de la guerra relámpago. La Wehrmacht irrumpió con precisión devastadora. Paracaidistas sobre ciudades estratégicas, bombarderos surcando el cielo, divisiones blindadas atravesando fronteras y ríos en cuestión de horas. En cuestión de horas, la maquinaria nazi desplegó su forma más fulminante, arrasando todo a su paso y quebrando la neutralidad de ambos países para abrir el camino hacia Francia. Aquí comienza el relato de cómo la guerra más destructiva del siglo XX se incrustó en cada rincón de Bélgica y Países Bajos. Países Bajos. Las columnas de tanques cruzaron la frontera con la precisión de un engranaje mortal. Desde el cielo, miles de paracaidistas descendieron sobre aeródromos, puentes y ciudades estratégicas. Al mismo tiempo, bombarderos alemanes redujeron a escombros las defensas holandesas. Solo se necesitaron unas pocas horas para que la neutralidad que el país había intentado resguardar desde 1939 se quebrara en pedazos frente al implacable avance de la Wehrmacht. El momento más brutal llegó en Rotterdam. El 14 de mayo, un ataque aéreo arrasó la ciudad, dejando su centro histórico reducido a cenizas. El bombardeo no fue solo un golpe militar, sino también un mensaje de terror que obligó al gobierno neerlandés a rendirse al día siguiente, sellando el destino de la nación. Países Bajos había dejado de ser libre. The Dutch general had little choice. To save the lives of innocent civilians, he accepted the German terms. But after the unconditional surrender, the Nazis bombed the city anyway. Flights of unopposed German bombers flew low over the center of Rotterdam and methodically bombed it into a heap of rubble. Con la ocupación llegó Arthur Seyss-Inquart, designado Reichskommissar, un fiel sirviente del Reich. Y bajo su mando se instauró una dictadura absoluta. La prensa quedó sometida a la censura y la propaganda nazi invadió la vida cotidiana. Cualquier voz disidente era silenciada sin piedad. Sin embargo, a medida que las restricciones aumentaban y la persecución contra los judíos se volvía evidente, surgió la resistencia. Al principio no fue una lucha armada, sino un desafío silencioso y clandestino. Periódicos ilegales circularon de mano en mano, difundiendo información real sobre la guerra y burlando la censura alemana. También floreció la falsificación de documentos vitales para proteger a judíos y opositores. Miles de familias se escondieron aperseguidos en sus casas. La más célebre es la que dio refugio a Ana Frank. Y con el tiempo, los partisanos se volvieron tan salvajes como sus enemigos. Grupos armados realizaron sabotajes contra trenes, puentes y fábricas. Asaltaron oficinas gubernamentales y ejecutaron a miembros de la Gestapo. Dentro de la resistencia se encontraba la Raad van Berchet, un grupo de combate que albergó a figuras legendarias como Annie Schaft, la chica del pelo rojo, y las hermanas Freddy y Truus Oversteinhan, que utilizaban la seducción como arma. Atraían a soldados alemanes a lugares apartados para luego ejecutarlos. Ja, en toen moest ik natuurlijk chansen met die hoge officier. Nou ja, die wilde toch wel even schoot halen met die jonge meid. Truus heeft hem meegelokt. En ik ben dus voor gaan lopen. Het bos in. Frans heeft hem dus in een bos doodgeschoten. Was u erbij? Ja.
erg. Otros colectivos como la Landelijke Organisatie y la Orde Dienst se encargaron de ayudar a quienes vivían en la clandestinidad. La represión nazi fue brutal, pero no detuvo a los holandeses. En febrero de 1941 estalló en Ámsterdam una huelga masiva contra la deportación de judíos. Tranvías paralizados, fábricas detenidas, obreros marchando en las calles. Fue la primera manifestación de este tipo en la Europa ocupada. Y aunque fue reprimida con violencia, la huelga quedó grabada como símbolo de coraje neerlandés. La vida diaria se transformó en una lucha por sobrevivir. Entre miedo, represión y escasez, el país había entrado en una larga noche que duraría 5 años. Pero todo el sufrimiento encontró una luz de esperanza en septiembre de 1944. El plan aliado, bautizado como Operación Market Garden, buscaba quebrar la línea alemana con un audaz golpe. Tomaría puentes estratégicos mediante el mayor despliegue aerotransportado de la historia. Durante días, los habitantes del sur vieron descender miles de paracaidistas británicos y estadounidenses. Tras ellos avanzaban columnas de blindados, empujando hacia el corazón del país. La liberación parecía al alcance de la mano. El destino del plan se selló en Arnhem. Allí los paracaidistas británicos resistieron heroicamente, pero la reacción alemana fue más feroz de lo previsto. Los refuerzos aliados no llegaron a cruzar el Rin y la ofensiva quedó estancada. Lo que había comenzado como la promesa de un final rápido a la ocupación terminó en desastre. Market Garden prometió días de gloria y dejó semanas de luto. Los civiles que habían arriesgado todo para ayudar a los aliados fueron castigados con crueldad por los nazis y sus cómplices. Y es que el terror no provenía únicamente de los alemanes. Los Países Bajos también fueron escenario de un colaboracionismo político y militar. El partido Nationalsocialistische Beweging, o NSB, fundado por Anton Muschert, se convirtió en el único permitido bajo la ocupación. At the beginning of World War II, the Dutch National Socialist Movement, NSB, a kind of Netherlands' first party, established in 1931, joined forces with the German occupiers as a collaboration party. Its leader, engineer Anton Muschert, was in the assumption that he could politically run the country as part of the new Third Reich. Muschert soñaba con liderar un estado títere neerlandés, aunque Berlín nunca le otorgó un poder real. Por otra parte, miles de voluntarios holandeses se alistaron en la SS, combatiendo en el frente oriental en unidades como la División SS número 23 Nederland, convencidos por el anticomunismo, el nacionalismo o la fe en la ideología nazi. No importaba si el objetivo era su vecino o compatriota, este grupo de colaboradores también fue parte de la cruel ocupación que se volvía cada vez más salvaje. Tras el fracaso de Market Garden, los nazis decidieron castigar a la población y frenar la ayuda clandestina a los aliados, por lo que impusieron un bloqueo de suministros. Así comenzó el Hongewinter, el invierno del hambre entre 1944 y 1945. Las ciudades se vaciaron de alimentos. El pan se convirtió en un lujo y las familias sobrevivían a base de sopas aguadas, cáscaras de papa y bulbos de tulipán. Hasta las flores se habían convertido en comida. Duizenden verloren het leven gedurende de hongerwinter die een hele generatie heeft getekend. Heeft Muschert het willen weten?
En medio del crudo invierno, los muebles y los libros se quemaban en las chimeneas para conseguir un poco de calor. Y junto al hambre se transformó en el arma más letal y silenciosa de los nazis. Entre 18.000 y 25.000 personas murieron de desnutrición, enfermedades asociadas y frío. El contraste era brutal. Mientras los soldados alemanes requisaban víveres para el frente, la población civil caía en la inanición. Los trenes de ayuda quedaron detenidos por el bloqueo y cualquier intento de protesta era reprimido con violencia. Aún así, la resistencia clandestina siguió falsificando cupones de racionamiento, escondiendo a perseguidos y robando suministros. La memoria colectiva neerlandesa nunca olvidó aquel invierno. Fue una prueba de resistencia física y moral, un capítulo donde la guerra se manifestó en su forma más despiadada. No con bombas ni balas, sino con hambre. Finalmente, en la primavera de 1945, el sonido de los cañones cambió de signo. El frente aliado, reforzado y con un impulso imparable, avanzó desde el sur. Tropas canadienses apoyadas por británicos y polacos liberaban una ciudad tras otra. Cada entrada de los soldados fue recibida como un renacer. Multitudes ondeando banderas ocultas durante años, flores lanzadas desde balcones, abrazos y lágrimas en las calles. Ese día, las campanas de Países Bajos repicaron por la libertad. Y el 5 de mayo, en la localidad de Wageningen, se firmó la rendición alemana. Entre las celebraciones, el país también ajustó cuentas. Mussert fue ejecutado en 1946. Miles de colaboradores fueron arrestados y juzgados, y algunos sufrieron castigos extrajudiciales. Las mujeres que habían mantenido relaciones con soldados alemanes fueron rapadas en público, exhibidas y humilladas como símbolo de la vergüenza nacional. Así acabó la ocupación de Países Bajos, que terminó con años oscuros viviendo entre la clandestinidad que salvaba vidas y la traición que las entregaba. Sin embargo, este no fue el único país que sufrió bajo el horror nazi. Bélgica. Las tropas alemanas también irrumpieron en territorio belga sin previo aviso y con la precisión letal de la Blitzkrieg. Blindados, artillería y paracaidistas avanzaron como un torrente incontenible, sorprendiendo tanto al ejército local como a sus aliados británicos y franceses. La neutralidad que Bruselas había proclamado al inicio del conflicto se convirtió en papel quemado bajo el fuego de la guerra relámpago. Así comenzó la Batalla de Bélgica, una campaña feroz que duraría apenas 18 días. El plan alemán, conocido como Plan Manstein, era tan audaz como devastador. Fingir un ataque frontal en el centro del país para atraer a las fuerzas aliadas, mientras las divisiones Panzer cruzaban por las Ardenas, un terreno considerado inexpugnable. Lo que se creía seguro se transformó en el pasaje directo hacia la derrota. Las columnas aliadas se desplazaron hacia el norte, confiadas de detener la embestida, pero quedaron atrapadas cuando los tanques alemanes surgieron desde los bosques. En pocas jornadas, las defensas belgas se desmoronaron como un castillo de naipes. Ciudades enteras quedaron a merced del invasor, y las carreteras se llenaron de civiles huyendo bajo los bombardeos. El 28 de mayo, Bruselas cayó bajo el control alemán.
Ese mismo día, el rey Leopoldo III ordenó la rendición incondicional, una decisión que selló el inicio de más de 4 años de ocupación y que dividiría a la sociedad belga por décadas. Muchos lo vieron como un acto de traición, otros como la única salida posible ante la catástrofe. La caída del reino abrió la puerta a una maquinaria de control férreo. Hitler estableció la Militärverwaltung in Belgien, una administración alemana que convirtió al país en un engranaje más del Tercer Reich. La censura se impuso en la prensa y la radio. Los partidos democráticos fueron disueltos y una propaganda omnipresente buscaba moldear la mente de la población bajo el ideal nazi. En Bélgica, la libertad no murió de golpe. La ahogaron día a día. El trabajo forzoso se convirtió en condena para miles de obreros, deportados a fábricas alemanas donde se transformaban en piezas humanas de la industria bélica. La comunidad judía sufrió la persecución sistemática, registros obligatorios, confiscación de bienes, guetos y deportaciones masivas hacia Auschwitz y otros campos de exterminio. Ser judío en Bélgica pasó a equivaler a una sentencia casi segura de muerte. Y en este clima sofocante surgió la resistencia. No era un solo movimiento, sino una constelación de redes y células que practicaban sabotaje, espionaje, impresión de prensa clandestina y ocultamiento de perseguidos. Una de las más célebres fue la Réseau Comet, fundada por André Young, que ayudó a más de 700 pilotos aliados a escapar hacia España. Arrivé au pied des Pyrénées, il fallait encore les traverser à l'aide de guides. Et donc là, Dédé de Jong a accompagné elle-même les militaires, les alliés, plus de 20 fois. Elle a fait le voyage plus de 20 fois, donc il devait traverser les Pyrénées, mais aussi la Bidassoa, qui est le fleuve qui est vraiment la frontière entre la France et l'Espagne. C'est un voyage qui durait à peu près toute la nuit, parce qu'il voyageait, il faisait ça de nuit. Cada acción de estas redes se realizaba bajo el riesgo constante de la delación y la tortura de la Gestapo. Pero tal como ocurrió en Países Bajos, los belgas también fueron testigos de las dos caras, donde los esfuerzos de la resistencia se veían ensombrecidos por el colaboracionismo. Movimientos como el BNB flamenco vieron en la ocupación una oportunidad política y colaboraron activamente. Miles de belgas se unieron incluso a la Waffen-SS para luchar en el frente oriental. Muchos de ellos pertenecientes al rexismo, como Léon Degrelle. À l'été 1941, il intègre la Légion Wallonie, une unité composée de Wallons affiliés à la Wehrmacht. Le jeune politicien aisé et privilégié part en guerre en tant que mitrailleur, un simple militaire du rang, avec 775 autres soldats et 16 officiers. Bélgica quedó atrapada en un clima de miedo, represión y divisiones internas, donde cada gesto de resistencia podía costar la vida y cada colaboración dejaba cicatrices imborrables. A diferencia de su vecino, el ocaso de la ocupación en Bélgica se inició en septiembre de 1944. Las fuerzas aliadas avanzaron velozmente desde Normandía, liberando en apenas 2 días a Bruselas, que despertó viendo ondear de nuevo su bandera. La euforia estalló en calles y plazas, pero la libertad no trajo paz inmediata. En diciembre, los alemanes lanzaron su última gran ofensiva en el frente occidental, la Batalla de las Ardenas. Durante semanas, el bosque belga se convirtió en un infierno de nieve y sangre.
Este fue el último rugido del nazismo. Aquí recuperaron terreno, cercaron unidades aliadas y sembraron la muerte en decenas de pueblos. La ofensiva fue contenida a costa de miles de vidas, pero dejó en claro que la guerra aún no había terminado. Hasta abril de 1945, los últimos reductos alemanes siguieron resistiendo en suelo belga hasta que fueron finalmente expulsados por el avance aliado. El 8 de mayo de 1945, con la rendición total del Tercer Reich, Bélgica celebró el fin de su largo calvario. Había soportado 4 años de represión, hambre y miedo. Las cicatrices eran profundas. Pueblos arrasados, familias fracturadas, una sociedad dividida entre héroes y colaboradores. No obstante, con la bandera ondeando libremente en Bruselas, el país comenzaba el arduo camino de reconstruir sus ciudades y su memoria. La Segunda Guerra Mundial en Bélgica y Países Bajos fue la historia de 2 pequeños países arrollados por la fuerza de un imperio, pero también la de pueblos que nunca renunciaron a la dignidad. En cada puente destruido, en cada familia que escondió a un judío, en cada hoja de prensa clandestina, se encendió una llama de resistencia frente al terror. Las ciudades se levantaron de las ruinas, pero las cicatrices de aquellos años permanecen en la memoria colectiva. Y queda la incómoda pregunta: si Europa hubiera reaccionado antes, ¿habría podido detenerse la avalancha nazi que arrasó fronteras, hogares y destinos? Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.